Bienvenida, bienvenido a esta exploración marítima. Hoy ponemos rumbo a las reglas esenciales que evitan el caos en el mar. Hablamos del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, más conocido por sus siglas en inglés, COLREX. Eso es. Para guiarnos, contamos con un material educativo centrado en las 3 primeras reglas, que son como la base, ¿no? La quilla de toda la estructura. Justo. Son el fundamento. Nuestra misión hoy es comprender a fondo estos cimientos. ¿Dónde rigen estas normas, el pilar, yo diría, fundamental de la responsabilidad? Clave, sí. Y el significado de algunos términos que son, el ABC de cualquiera que navegue. Así que venga, despleguemos las cartas y empecemos a navegar por este reglamento. Permite a barcos de todas las banderas y tamaños compartir las aguas de forma segura. Construyen la confianza, necesaria para que todo el tráfico marítimo funcione. Pues empecemos por lo más básico, la regla 1, el ámbito de aplicación. ¿Dónde mandan estas reglas? El texto es bastante claro, dice: se aplicarán A todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima. Ajá, Esto ya nos dice algo importante. No es solo el vasto océano, claro. un gran río navegable que conecta con el mar, un estuario concurrido, una bahía. A ver, si un buque de los que normalmente van por mar puede entrar y navegar, las COLREX están vigentes. El material, de hecho, plantea una buena pregunta para ilustrarlo. ¿Un pequeño bote, no sé, de recreo o de pesca en un río estaría sujeto a estas reglas internacionales? Buena pregunta. La respuesta, según la lógica de la regla, pues, es que sí. Siempre que ese río conecte con el mar y sea navegable para buques marítimos, claro. Pero, atención, porque aquí viene un matiz importante que la propia regla introduce y que el material destaca bastante. Así es. La regla 1 reconoce que, las condiciones locales pueden ser muy específicas. Por eso, permite a las autoridades de cada país establecer reglas especiales para zonas como radas, puertos, ríos o aguas interiores. La clave aquí es el apartado B de la regla. ¿Qué dice ese apartado? Pues exige que estas reglas locales deberán conformarse en todo lo posible con las COLREGs internacionales. Ah, vale, o sea que no pueden ser totalmente distintas. No, no deberían. ¿Por qué esta salvedad? Pues pensemos en la densidad de tráfico en un puerto muy concurrido, o en las limitaciones de un canal estrecho y, sinuoso. Las reglas locales pueden necesitar afinar aspectos como límites de velocidad, canales de navegación específicos o procedimientos de comunicación particulares. Pero la intención es clara: evitar contradicciones muy gordas con el reglamento internacional. Entiendo. Para quien navega, esto significa una doble responsabilidad, ¿sabes? Conocer las COLREGs y además informarse y cumplir las reglas particulares de la zona donde esté. Claro, no vale la excusa de yo solo aplico las internacionales. Exacto, no vale. Y hay otro detalle en esta regla 1 que añade otra capa de complejidad: las exenciones para ciertos buques. El apartado E menciona que buques de guerra, unidades navales auxiliares o buques propiedad de un Estado dedicados a servicios no comerciales, Guardacostas, buques de investigación, ese tipo de barcos. esos mismos, pues pueden tener exenciones si sus características de construcción o su misión hacen imposible el cumplimiento estricto. Eso sí, ojo, deben cumplir en la medida de lo posible y sin poner en peligro a otros. Vale. Esto nos muestra un equilibrio un poco delicado entre la necesidad de normas universales y, las realidades operativas de ciertos servicios del Estado. Entendido el dónde. Pasemos al quién y al cómo se responde. Y aquí llegamos a una regla que el material califica, y yo creo que con razón, de absolutamente crucial. La regla 2, sobre la responsabilidad. Esta es la regla. Aquí es donde la teoría choca con la práctica y donde entra en juego el factor humano de forma decisiva, ¿no? Totalmente. Todos hemos oído o podemos imaginar a alguien intentando justificar una maniobra peligrosa o incluso un accidente diciendo: es que yo seguí la regla la X al pie de la letra. Sí, el típico yo tenía preferencia. Eso. Bueno, pues la regla 2 es como el gran cortafuegos contra esa mentalidad. El texto es tajante y el material lo enfatiza mucho. Nada, pero nada de lo dispuesto en el reglamento
puede eximir a un buque, a su propietario, al capitán o a la dotación de las consecuencias de cualquier negligencia en su cumplimiento. Negligencia en el cumplimiento. Y ojo, también negligencia por omisión. Exacto. Ni tampoco de la negligencia de no tomar las precauciones que aconseje la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso. Ahí está la clave. La práctica normal del marino y las circunstancias especiales. ¿Qué implica esto realmente? Pues algo tan fundamental como que si aplicar una regla específica te va a llevar de cabeza a una colisión porque la situación es excepcional o el otro buque no reacciona como debería. O hace una locura, ¿sí? Pues no solo puedes, sino que debes apartarte de esa regla para evitar el peligro inmediato. Como dice el material, no se trata de ser autómatas. Exacto. Esta regla es en muchos sentidos el corazón del Colrex. Eleva la navegación de una simple aplicación de normas a un ejercicio constante de juicio profesional. El concepto de práctica normal del marino es fundamental y abarca mucho más que el conocimiento teórico de las reglas, ¿eh? Claro, implica más cosas. Implica experiencia, observación atenta y constante, lo que llamamos vigilancia, uso adecuado de todos los medios disponibles, radar, AS, comunicaciones, y sobre todo la capacidad de anticipar, de evaluar el riesgo y de tomar decisiones informadas en tiempo real. El famoso sentido marinero. Algo así, pero fundamentado. La negligencia aquí no es un concepto abstracto, ¿sabes? Tiene consecuencias legales, económicas y, lo más grave, puede costar vidas humanas. La regla 2 subraya que la responsabilidad última recae siempre en los seres humanos al mando. No puedes refugiarte en una interpretación literalista de otras reglas si eso te impide tomar la acción necesaria dictada por el sentido común y la buena marinería para evitar un desastre. Es una carga importante, ¿eh? Sí, pone sobre los hombros del marino una carga importante, pero necesaria, de criterio y de proactividad. Entonces, podríamos decir que la regla 2 actúa como una especie de metarregla, ¿no? O sea, establece el espíritu con el que deben interpretarse y aplicarse todas las demás. Precisamente. Es la regla que obliga a pensar, a evaluar el contexto. No son un código rígido, sino una guía para tomar decisiones responsables. Justo. Si dos reglas parecen entrar en conflicto en una situación concreta, o si una maniobra prescrita parece claramente peligrosa dadas las circunstancias imprevistas, piensa en niebla repentina, un fallo mecánico en el otro buque, una maniobra errática que no entiendes. Situaciones que pasan. Claro, pues la regla 2 te da la autoridad y la obligación de priorizar la seguridad por encima de la letra estricta. Es la salvaguarda contra lo inesperado y contra la rigidez que podría llevar al absurdo, o peor, a la tragedia. Muy claro. Y para poder aplicar correctamente el resto de reglas, que ya exploraremos en otras ocasiones, necesitamos hablar el mismo idioma. Fundamental. Aquí entra la regla 3, definiciones generales. El material dedica una parte importante a desglosar estos términos porque son la base para entender todo lo demás. A ver, no vamos a leer la lista completa como si fuera un diccionario, pero sí vamos a comentar algunas definiciones clave y por qué son tan importantes. Venga. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un buque? Parece obvio, pero la definición es súper amplia. El texto nos dice que incluye toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. O sea, casi todo lo que flota y se mueve. Exacto. Desde un superpetrolero hasta, no sé, una moto de agua, un aerodeslizador, un hovercraft o incluso un hidroavión cuando está en el agua. Un hidroavión. Sí, sí. Y esta amplitud es importante. Significa que casi cualquier cosa que flote y se mueva con un propósito de transporte está sujeta a estas reglas. Luego, claro, las reglas específicas diferenciarán cómo deben actuar unos y otros, pero el paraguas inicial es muy amplio. Vale. La distinción clave viene justo después, con buque de propulsión mecánica. Cierto. Este se define como todo buque movido por una máquina. Y aquí el material hace una aclaración que me parece fundamental porque a veces genera dudas. Ajá. Un velero que navega a vela, pero tiene el motor encendido, aunque sea solo para cargar baterías o a muy bajas revoluciones, A ralentí, sí. a efectos del Colrex, se considera un buque de propulsión mecánica y debe actuar como tal. Exacto. Y esto tiene implicaciones directas en las reglas de derecho de paso, las de quién cede el paso a quién. Un buque de vela, que se define como el que navega solo a vela, generalmente tiene preferencia sobre uno de propulsión mecánica. Pero en el momento en que ese velero enciende el motor, Clic.
Pierde esa condición y debe seguir las reglas aplicables a los buques de motor. Y señalizarlo, claro. Y debe indicarlo, por supuesto. Por ejemplo, de noche, apagando las luces de navegación de velero y encendiéndolas de motor. De día, mostrando una marca específica, una forma cónica con el vértice hacia abajo. O sea que la definición no es trivial, ¿eh? Cambia radicalmente las obligaciones del buque. Hablemos ahora de categorías que implican una capacidad de maniobra alterada. El material destaca varias. Por ejemplo, buque dedicado a la pesca. Sí, aquí la clave no es simplemente estar pescando, sino estar pescando con artes, con aparejos que restrinjan su maniobrabilidad. O sea, no vale estar con la caña. No. Pensemos en un arrastrero con las redes extendidas, un cerquero que está cerrando el círculo o un palangrero con millas de línea en el agua. Estos buques no pueden maniobrar fácilmente para apartarse del camino de otros. Por eso, el reglamento les otorga ciertos privilegios, pero también obligaciones de señalización muy específicas. Y el material aclara, importante, que la pesca con curricán, arrastrando señuelos o con líneas de mano no entra en esta categoría. Exacto, porque eso no limita significativamente la capacidad de maniobra del barco. Puedes esquivar sin problema. Vale. Y luego están dos categorías que a veces se confunden un poco. Buque sin gobierno y buque con capacidad de maniobra restringida. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Esta es una distinción crucial. Un buque sin gobierno es aquel que, por una circunstancia excepcional, una avería grave en el timón, en la máquina principal, una pérdida total de energía eléctrica, qué sé yo, es incapaz de maniobrar como exigen las reglas. Está básicamente a la deriva o siguiendo una inercia sin control efectivo. Es una situación de emergencia clara. Vale. Incapacitado. Incapacitado. En cambio, un buque con capacidad de maniobra restringida sí puede maniobrar, pero su capacidad para apartarse de la derrota del rumbo de otros está limitada por la naturaleza de su trabajo, no por una avería. El material daba ejemplos claros para esta segunda categoría. Un buque dragando, uno tendiendo un cable submarino, otro realizando operaciones de buceo. Eso es. O un buque que está haciendo aprovisionamiento, trasbordo de carga o personal mientras navega, lo que en inglés llaman replenishment at sea. Como en las películas de la Marina. Sí. O incluso un buque militar limpiando minas. Todos ellos están realizando una tarea que les impide cambiar de rumbo o velocidad con facilidad. No están averiados, como el sin gobierno, pero su trabajo les impone restricciones. Exactamente. Por eso, también tienen ciertas prioridades sobre otros buques, pero deben señalizar su condición claramente, con luces y marcas específicas. Comprender la diferencia es vital para saber cómo actuar al aproximarse a uno de ellos. No es lo mismo un buque averiado e impredecible que uno trabajando de forma controlada, pero con limitaciones. Otra categoría importante, sobre todo en canales o zonas de poca profundidad, es el buque restringido por su calado. Sí, este se refiere específicamente a un buque de propulsión mecánica que, por su gran calado, o sea, la profundidad que alcanza bajo el agua, en relación con la profundidad y la anchura del agua navegable que tiene disponible. Tiene muy poco margen. Muy poco margen. Muy limitada su capacidad para apartarse del rumbo que está siguiendo. Imagina un gran carguero o un petrolero enorme en un canal relativamente estrecho. Si se desvía un poco, toca fondo. Claro, cualquier desvío significativo podría hacerlo varar. Otros buques deben tener esto muy en cuenta y no estorbar su paso, dejarle el canal libre. De nuevo, la definición es totalmente operativa. Se trata de una restricción física impuesta por el entorno. Y para terminar con las definiciones clave que destaca el material, una muy simple pero fundamental. En navegación. ¿Qué significa exactamente? Significa simplemente que el buque no está fondeado, o sea, anclado. Con el ancla echada. Eso es. Ni amarrado a tierra, a un muelle, un pantalán, una boya, ni varado, que significa que ha tocado fondo y está inmovilizado. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la mayoría de las reglas de rumbo y gobierno, las que dicen quién maniobra y cómo, que están en la parte B del Colrex, se aplican solo a buques que están en navegación y en situación de encontrarse con otros. Ojo, si un buque está parado pero a la deriva en medio del mar, sigue estando en navegación. Ah, interesante. Pero si está firmemente anclado, no lo está, y entonces se le aplican otras reglas, principalmente las de mostrar las luces y señales de fondeo. Queda clarísimo que estas definiciones de la regla 3 no son un ejercicio académico ni mucho menos. Son el lenguaje preciso que permite aplicar todo el sistema Colrex. Totalmente. Sin este vocabulario común, sería imposible determinar quién debe maniobrar, cómo y cuándo. Totalmente.
Son la base para la clasificación de las situaciones. Cuando dos buques se aproximan, el primer paso mental que hace un marino es clasificar su propio buque y al otro según estas categorías. A ver, ¿qué soy yo y qué es el otro? Exacto. Soy un buque de propulsión mecánica alcanzando un veleo. Soy un buque restringido por mi calado en un canal estrecho y se aproxima un pesquero. Veo las luces de un buque sin gobierno. Cada clasificación dispara un conjunto diferente de reglas y obligaciones. Un error en la interpretación de estas definiciones iniciales puede llevar a una cadena de decisiones incorrectas. Y volvemos a la regla 2, ¿no? Y volvemos a la regla 2. Parte de la práctica normal del marino es conocer y aplicar correctamente estas definiciones. Es parte de esa responsabilidad. Bien, pues hagamos balance de esta primera exploración de los cimientos del Colrex, basándonos en el material que hemos analizado hoy. Primero, hemos visto que el ámbito de aplicación, la regla 1, es muy amplio, cubre casi todo, pero hay que estar siempre alerta a las posibles reglas locales específicas. Siempre. Segundo, y es quizá la idea más potente que hemos comentado, la regla 2 nos recuerda que la responsabilidad, el juicio profesional y la buena práctica marinera están por encima de la aplicación ciega de cualquier norma si hay riesgo de abordaje, el sentido común y la seguridad primero. Eso es, la metaregla. Y tercero, la regla 3 establece un vocabulario operativo esencial para clasificar los buques y sus circunstancias. Sin este lenguaje común, el resto del reglamento no tendría sentido práctico. Muy bien resumido. Y para que sigamos dándole vueltas a cómo interactúan estas piezas fundamentales, podemos recoger la reflexión final que proponía el material educativo. Planteaba un escenario interesante. Un buque que normalmente opera como buque dedicado a la pesca, con sus redes que restringen su maniobra, sufre una avería grave en su motor principal y queda, pues eso, sin capacidad de gobierno. ¿Vale? ¿Un pesquero averiado? Exacto. ¿Cómo lo clasificamos ahora según la regla 3, a efectos prácticos, para aplicar el resto del reglamento? ¿Sigue siendo dedicado a la pesca o su condición primordial pasa a ser la de buque sin gobierno? Es una buena pregunta porque ambas condiciones implican restricciones, ¿no? Pero las señales a mostrar y las acciones que deben tomar otros buques al verlo pueden diferir un poco. Exacto. ¿Qué condición tendría prioridad a la hora de aplicar el reglamento en ese caso? Pues probablemente la condición más grave y que implica una mayor incapacidad, o sea, la de sin gobierno, sería la que prevalecería en términos de señalización y de las precauciones extremas que otros buques deberían tomar al aproximarse. Tendría lógica, sí. Pero este tipo de escenarios límite demuestra por qué es tan importante no solo conocer las definiciones de memoria, sino entender la lógica que hay detrás de ellas y cómo se aplican en situaciones reales que a veces son complejas o se solapan. Nos recuerda que estas reglas son herramientas vivas para gestionar el riesgo en un entorno superdinámico como es el mar. Una buena reflexión, sí señor, para continuar profundizando en la seguridad marítima más allá de esta conversación de hoy.